Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. La palabra del Señor la leo en el nombre de Jesús. Gritamos fuerte. Digo pues, andad en el Espíritu. Fíjese que no dice andad con el Espíritu. ¿Cómo dice? En el Espíritu. Y no satisfagáis. Fíjese que no dice y no obedezcáis, sino no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, me encanta ese pero, hermano. Pero, diga conmigo, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y da una lista que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Pero ven acá, yo voy a detenerme o la mitad de un segundo ahí para decir que Cristo bebió vino y que tenemos que beber. Bueno, seguimos. Borracheras, orgías, a los poligamistas y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista es más larga. Cosas semejantes a esta. Hay personas que dicen, ¿cómo que eso no se puede hacer? Que me lo diga la Biblia. No, nada más tiene que parecerse una de estas. Y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Y esta palabra no es motivar. Amonestar es corregir. Amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, puede llegar a tu mente, puede llegar a tu corazón, puedes batallar con eso, puedes llevarlo al altar, quebrantarte, decirle al Señor, esto es tuyo, quítamelo, arráncamelo. Puedes luchar con eso. Lo que no puedes practicarlo. ¿Alguien está conmigo? Más, diga conmigo, más. Aleluya. Los frutos o el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿de quién? De Cristo. Han crucificado, ¿qué? Sus deseos. Ay. Vamos a aprender hoy, los pensamientos vamos a crucificar. La carne con, y no con, hermano, con sus pasiones y deseos. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque la Biblia es muy clara. Y Pablo abre estos versos con un imperativo: andad en el Espíritu. En el griego original la expresión es neumati peripatateite. Literalmente significa caminad por el Espíritu. Es decir, que te lleve de la mano
inspirado por Él, siendo guiado por Él. También significa dejad que el Espíritu sea el ambiente de vuestro caminar. Es decir, que sea Él inspirándonos en cómo caminar. No es una sugerencia, no es una frase motivadora, es una orden. Dile a tu vecino, Dios te ordena caminar con el Espíritu Santo. Y lo más lindo que no es una posibilidad, es una dirección. La palabra parípate o caminar es la misma que se usa para describir la vida cotidiana. Pablo no está hablando de experiencias místicas o momentos cumbre de adoración. No es a eso que él se refiere. Está hablando del diario vivir. No está aislando un momento de adoración o un momento congregacional, sino está hablando de la manera como normalmente usted vive. Cómo te levantas, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo decides las cosas, cómo reaccionas a lo que te hacen. El Espíritu Santo no fue dado para los domingos y los miércoles. Fue dado para el lunes, para el martes, para el jueves, para el sábado, para cuando estés cansado, para cuando estés tentado, para cuando estés confundido. Me encantó algo que me enviaron, lo vi, donde una persona decía: oro cuando estoy alegre, oro cuando estoy triste, oro cuando estoy en abundancia, oro cuando estoy en escasez, siempre, todo el tiempo, no importa mi circunstancia, oro. La promesa que viene una unidad contundente a este pensamiento: y no satisfagáis los deseos de la carne. El texto no dice esfuérzate más. El texto no dice castígate por lo que haces. El texto no dice sé más disciplinado. El texto no te dice martirízate por lo que no puede hacer. A veces hay personas que tienen una expectativa de ello más alta de la cual les corresponde. Y sé que la vida te ha maltratado y sé que la vida te ha empujado un poco y quizás dice más disciplina. Y la disciplina no es mala, es buena. Más. Pero cuando ese más se comienza a convertir como un método para deformarte. Y de esto vemos personas que se emborrachan el sábado y se arrepienten el domingo. Y siempre encuentran un Dios misericordioso que le ama, que le habla hermoso, que siempre le espera, que siempre le busca, que siempre le amonesta, ¿verdad? Ni dice guarda más mis reglas. Dice anda en el Espíritu. Solamente anda en el Espíritu. El antídoto al extremo de la carne no es el extremo al legalismo. Y podemos hablar la noche entera de los diferentes temperamentos y diferentes reacciones y personalidades que la gente tiene. Y dicen, si no es así, no es de otra forma. Y he escuchado pastores decir, si yo no soy así con mi iglesia, no funciona. Y hay otros que dicen, y si hago lo que hace fulano,
no va a funcionar o así va a funcionar. Pero la realidad es que ninguno de los extremos son saludables. Solamente hay un camino saludable y es el camino que el Espíritu Santo nos muestra. Y aquí Pablo toca el primer peligro de los extremos. Y es cuando intentamos combatir la carne con la ley, sin el Espíritu, sin la guianza del Espíritu. Nosotros vamos a producir en ese aspecto religiosidad sin transformación. ¿Qué significa esto? Que estoy cansado de ver personas llegar a la iglesia, imitar a otros cristianos, pero en realidad no ser transformados, y en el momento de debilidad pero ven acá, pero también que andaba fulano, y mira que tanto cantaba, y mira cómo se vestía, y mira cómo caminaba, ¿y qué pasa? Ya no está. Y eso es cuando usted es demasiado duro sobre su vida sin experimentar la transformación que solamente el Espíritu Santo trae. Queremos que el Espíritu Santo nos transforme, no la información. La información es buena. La información viene siendo un ingrediente más a esa colaboración y a esa relación que debemos tener con el Espíritu Santo. Pero la obra sobrenatural de la transformación en tu vida solamente se le puede atribuir a una sola persona. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, verso 18 al 19. Para los que están anotando, Romanos 7, del 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando el mayor contribuyente de las cartas del Nuevo Testamento. La ley puede señalar el camino, claro que sí, pero no puede mover las piernas para que el cuerpo camine en ese camino. Solo el Espíritu Santo nos puede movilizar, transformar, cambiar, animar, guiarnos, iluminarnos. El creyente que no anda en el Espíritu inevitablemente cae en uno de los dos extremos. Vive en la carne o vive en el legalismo. Ambos son formas de vivir sin Dios siendo el centro. ¿Qué cosa ni más grande? ¿Ser un cristiano mundano o un mundano cristiano? Ay, yo no sé si yo lo confundí a usted ahí. Si le di un trabalengua ahí, yo no sé si. Qué triste es ni disfrutar el poderoso, glorioso evangelio de Jesucristo. No poderlo disfrutar porque no vives una vida plena en el Espíritu Santo. Pero tampoco puedes vivir a plenitud el mundo, los deseos y los placeres que traen. De ahí vienen hermanas que envidian a sus compañeras en la iglesia. De ahí vienen hermanos que pecan, maltratan y abusan, se esconden detrás de un personaje cristiano. Y de ahí vienen los que aparentan estar vivos, pero están muertos. Eso es peligroso. Hermano, mire, si usted lleva ya 2 o 3 mesecitos aquí en la iglesia y no le está pasando nada en su vida, hay problema. Di que llévame al paso. Y cuando usted ve que Dios llevó a Jesucristo al paso, a la cruz, di que Jesucristo, toma tu tiempo, muérete cuando tú quieras, no te preocupes. Eso eran latigazos, vienen y latigazos van. La triste realidad es que esta es la condición de muchos en el cuerpo de Cristo, viviendo extremos.
cuando Dios no es el centro, lo vamos a hacer mal. A veces exigimos de los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Eso es características de un fariseo, de alguien que guarda la ley, sin embargo, ni ellos mismos la cumplen. La exigen, perdón, pero no la guardan. ¿Verdad? Estos extremos hacen mucho daño. Y debemos dejar claro, como nuestro primer desarrollo de este mensaje, que andar en el Espíritu es un mandato. Usted lo puede decir conmigo. Andar en el Espíritu Santo es un mandato. El Espíritu Santo no es alguien que está ahí para cuando tú quieras necesitarlo. El Espíritu Santo no es alguien que está ahí presto para resolver tus problemas. El Espíritu Santo no es alguien que está ahí para cuando te des la gana de congregarte. El Espíritu Santo es el que está supuesto a guiarte. De nada te vale venir cubierta a la casa del Señor y desnudarte en una piscina. De nada te vale. No beber alcohol porque soy cristiano, pero ser un glotón y comer hasta donde no te sacie más. Todo esto es extremo y todo esto es pecado. Entonces, la obra de la carne y la trampa de la ley. Pablo describe la guerra interna. En el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas, ahí donde estamos, el apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu está aquí en mayúsculas, o no está hablando de tu neuma, en griego neuma, tu aliento, tu espíritu, sino el espíritu de Dios, el Baruch Hashem, el Espíritu Santo, en contra del espíritu. Y el del espíritu, el Espíritu Santo, es contra la carne. Es decir, que el Espíritu Santo no puede convivir contigo si tú le das prioridad a lo que tu carne le gusta y a los deseos que tú tienes. El Espíritu Santo trabaja contigo un rato ahí, mira, lo hiciste mal, mira esto, pero cuando ve que tú prefieres los deseos de tu carne, las pasiones que están en tu carne, el Espíritu Santo dice: espérate, yo no puedo, no podemos convivir aquí, no podemos hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo, aunque tú estés pecando, te va a amonestar, te va a corregir, va a tratar de alcanzarte. Claro, no sé si lo estoy parafraseando correctamente. El Espíritu Santo es Dios y te ama y quiere salvarte y quiere ministrarte y quiere alcanzarte, pero usted no quiere nada con él. Es decir, que aunque no vive dentro de ti porque usted está sirviendo los placeres de su carne, de alguna forma el Espíritu Santo está tratando de alcanzarte. No sé si tú me estás tratando de entender o me puedes entender, pero que el Espíritu Santo conviva dentro de ti a la misma vez que tú estás cumpliendo con los deseos de tu carne. El verso dice que hay un problema, y es que se oponen entre sí. Este conflicto no es entre el cuerpo físico y el alma, es entre dos principios de vida: vivir conforme a la naturaleza caída, que es la carne, tu instinto natural de pecar, y vivir conforme al Espíritu de Dios, neuma. Ambos reclaman la dirección de la vida. Y mientras el creyente no está activamente sometido al Espíritu Santo, la carne va a tomar control. Lo que usted alimenta es lo que cobra fuerza. Si usted alimenta la carne va a tomar dominio sobre las cosas espirituales de su vida.
Si usted alimenta su espíritu, el espíritu va a tener dominio sobre las cosas carnales de su vida. ¿Cuándo se acaba esta lucha? Usted quizá me quiere preguntar, ¿cuándo se acaba esta lucha? Una de dos formas: o cuando usted se vaya con Cristo, o si usted está vivo en el arrebatamiento. Una de las dos. Pero siempre vamos a tener esta lucha. Lo único que una de estas dos facciones de tu vida, la cual alimentes más, esa es la que va a dominar. Las obras de la carne que Pablo enumera en los versículos 19 al 21 son reveladoras, hermanos. No son únicamente vicios sexuales, ¿no? Adulterio, fornicación, lascivia, todas esas cosas son vicios de la carne en ese aspecto sensual. Aunque también los incluye, pero son 17 manifestaciones que cubren 3 categorías. 3: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El extremo de la indulgencia física sin freno y sin santidad. Vicio del cuerpo. Estos son los vicios del cuerpo. Están los vicios religiosos: idolatría, hechicería. Esos son vicios religiosos. Hermano, literalmente aquí hay personas que vienen a que nosotros le oremos y luego van a donde un brujo para que le lean las tazas y las cartas. Y lo más grande del caso, que cuando Dios le da hasta con el cubo vienen arrepentidos. Fue que yo fui allí, me leí en una taza y que para colmo. Y si tú te sientes que tu pastor te tiró al medio, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hijo de Dios, pues no te voy a llamar hijo del diablo, no. Pero los vicios religiosos, idolatría y hechicería, son extremos de la espiritualidad corrompida. Significa buscar lo sobrenatural fuera de Dios. Y fuera de Dios lo que hay es muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, que fuera de Dios lo que hay es, ¿qué, iglesia? Muerte. Y estos vicios religiosos de idolatría, hechicería, son nada más que extremos de lo sobrenatural fuera de Dios. Ahora están los vicios relacionales: enemistad, pleito, celos. Celo, hermano, celo. Hay cuánta gente celosa en el evangelio. Ay. Miren cómo me están cortando los ojos, diga, para que yo no siga. Sigue tentándome para que tú quieres que yo dure media hora nada más hablando de los celos. Celos, ira, ni se diga las iras, la ira. Una frase muy famosa: airado pero no pequé. Yo puedo irarme, lo que yo no puedo pecar. Pero en el mismo capítulo dice: desechad de vosotros toda ira. Ira, contienda. Pero hermano, mire, vea, de las contiendas las más peligrosas son las silenciosas. Cuando alguien está contendiendo contra usted y usted ni siquiera lo sabe. Esas sí son peligrosas. De hecho, Mateo 5:23, Jesús dice: si tú te das de cuenta que alguien te está mirando raro, tiene algo contra ti, no esperes que vayan donde ti, ve tú donde ellos y pídele perdón. Porque cuando viene a ver, tú no sabes lo que tú hiciste para ellos estar así como están, ¿verdad? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a esas. Yo le tiro traición, chismoso, murmurador, calumniador, porque son semejantes a las que están ahí, ¿no? El extremo del yo sin ningún tipo de gobierno, que destroza comunidades, destroza familia, destroza iglesia, a mi manera
Evangelio según San John, capítulo a mi manera, versículo cuando yo quiera. Esos son extremos, perdón. Lo que une a todos estos vicios no es simplemente que sean malos actos. Lo que los une es que todos son el resultado de una vida sin dirección del Espíritu Santo. Alguien que habla sin frenos, el Espíritu Santo no le está guiando. Alguien que se aira constantemente, el Espíritu Santo no lo está guiando. Alguien que cae constantemente en el mismo pecado, el Espíritu Santo no lo está guiando. Son el fruto de quien vive gobernado por sus impulsos, sus heridas, sus ambiciones, sus miedos, sus traumas. Y hay una línea también de cristianos que son manipuladores. Le gustan manipular a los demás. Yo espero que la mitad de la iglesia que no vino hoy me esté viendo en vivo, que aprendan algo. Pero el pastor si vino recio hoy. Ando, mire, como una espada de doble filo. Pero ¿sabe qué? Para sanarnos. Porque al principio la disciplina no nos gusta, pero a su tiempo traerá fruto y buenos resultados. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien puede dar un aplauso a Cristo? Pero Pablo también señala el otro extremo del versículo 18. En el verso 18, el apóstol Pablo dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta declaración es poderosa, implica su actitud o acción reversible. Quien no es guiado por el Espíritu y trata de hacer las cosas bien, vive bajo la ley como sistema de salvación o de aprobación. Y esto también es un extremo y es sumamente peligroso. Porque vivir bajo la ley produce orgullo espiritual. Cuando se cumple, cuando hay desesperación, cuando hay hipocresía, el legalista no es libre bajo ninguna circunstancia. Es un prisionero bien vestido. Cuando quiere manipular las cosas, no, porque yo celo las cosas del Espíritu Santo. Yo celo esto. Y que hay un fuego que arde dentro de mí. Entonces uno se va a mirar este tipo de personas, pero tan cojo por otro lado, porque por otro lado vemos que no tienen amor, no perdonan, no se humillan. Ay, 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 sigo. Ay, 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 hay problema. Las características de alguien arrepentido es una persona que es humilde, que es quebrantada ante la presencia de Dios, que se rinde, que es fácil de llevar, que tiene características de amor, de comprensión, de ternura. Entonces ese celo es muy raro, porque ese celo es que tú quieres que se hagan las cosas a tú. Ay, gracias por ayudar al pastor a predicar. Si hay algo que el legalismo hace, es catapultarse a un lugar que no le corresponde. El único santo, rey de reyes, señor de señores, el único que es excelso, el único que es todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente, es el Espíritu de Dios. Y aunque hay un verso que dice que el espiritual lo juzgas todo, hay que ser espiritual. Porque el que es espiritual tiene el Espíritu de Dios dentro de él. No juzga la cosa en la carne, la juzga en el Espíritu
Espíritu, en vez de murmurar, criticar, calumniar, corrige con amor, reprende con ternura, es apacible y se siente el calor del Espíritu de Dios hablando. ¿Alguien está acá? El legalista no es libre, es un prisionero, deseando pecar como los pecadores, pudriéndose y muriéndose por dentro. Y de ahí es que viene el reproche. De ahí es que viene: no lo hagas así, no lo hagas algo así, ponte arriba al derecho, brinca aquí, brinca allá. Y hace unas exigencias para ellos sentirse apropiado de la escena y del lugar. Usted no ve que el legalista constantemente está mandando a todo el mundo al infierno y todo es pecado. Esto es peligroso. Y aunque todos pecamos y el pecado mora en nosotros, en ese sentido de debilidad, en ese sentido de naturaleza caída, Cristo murió por nosotros, murió como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que seamos restaurados en su nombre. Y el que entiende esto no martilla y no pisotea al que comete un error, sino que lo levanta y lo restaura. Lo que pasó ayer quedó ayer. Hoy es un día nuevo, un día fresco, una oportunidad hermosa de pedirle perdón a Dios y acercarnos a la cruz y acercarnos a Dios. Colosenses 2, para los que anotan, Colosenses 2, verso 20 al 23, describe ese extremo perfectamente. Las reglas humanas tienen apariencia de sabiduría, de humildad y ascetismo. Y dice así el verso: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo no cambia el corazón, solo cambia la máscara. Palabra hipócrita está compuesta de dos palabras griegas: hipo, que significa máscara, y crasia, teatro. El legalismo lo único que hace es que te quita una careta y te pone otra. Lo único que transforma es el poder del Espíritu Santo, que no cambia desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Va a doler, porque va a doler. Va a doler, no va a incomodar, no nos va a gustar, pero es necesario obedecer a Dios y no a la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Y concluyo con esto. Este punto número 3 que quiero desarrollar acerca del fruto. Quiero hablar acerca de la vida balanceada bajo la dirección del Espíritu, porque no todo está perdido. Dile a tu vecino, aunque tú estás caminando mucho en el culto, pero no todo está perdido. Díselo. Busca el que está atrás de ti y dile: aunque tú estás bostezando, me tienes ya, no todo está perdido. Alabado sea el Cordero de Dios. Ahora llegamos al corazón del texto, porque Pablo cambia deliberadamente de vocabulario. Ya no habla de obras, o sea, trabajo, empleando con tus manos, con tus acciones, sino habla de fruto. De fruto. Las obras se fabrican, el fruto crece. Las obras se pueden imitar, el fruto no se puede imitar. Hermano, mire, si usted sembró una mate guayaba, no espere manzana, que eso es lo que hay. Las obras nacen del esfuerzo humano, pero el fruto nace de la vida que fluye desde adentro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nótese que Pablo dice el fruto en singular. Aunque describe 9 cualidades,
pero dice el fruto. ¿Sabe por qué? Porque no son 9 frutas distintas. Son 9 dimensiones de una sola vida. La vida gobernada por el Espíritu Santo. Son el retrato del carácter de Cristo reproducido en el creyente. No son 9 distintas versiones de bueno. Solamente hay uno bueno, su nombre es Jesús. Y a través del Espíritu Santo podemos crecer a su estatura y vamos a manifestar las 9 distintas dimensiones de alguien que es guiado por quien, grítelo. Aleluya. El Espíritu de Dios. Estas 9 cualidades tampoco son extremas, bajo ninguna circunstancia. Son el equilibrio que el Espíritu Santo produce. Por ejemplo, el amor que no es sentimentalismo ciego ni frialdad religiosa. El amor verdadero no es un amor caprichoso, envidioso, celoso, arrogante. Para mí, solo para mí. Tú no me pienses en mí, no. No, eso no es amor. La paz que no es pasividad ni conflicto. No es una paz que ignora. Mira, para yo no darte un suple aquí, mejor me quedo callado. Esa no es la paz que está hablando, no. Paciencia, que no es resignación ni impulsividad. O sea, hay personas que dicen, yo no puedo contigo, pues mejor dejémoslo aquí. Eso no es paciencia. La paciencia es sufrida. Oh, Dios mío, la paciencia espera. La paciencia no se da por vencida. La mansedumbre, que no es debilidad ni brutalidad. La mansedumbre de Dios es aquella que reconoce quién es quién y es responsable de guiar al más débil. Manso. La templanza, de la palabra griega enkrateia, que significa dominio propio. Templanza no significa silencio. Templanza no significa recto de carácter, sino dominio propio, dueño de sí mismo. Templanza significa que no es verdad que tú me vas a sacar de mi casilla porque a ti te dio la gana. Yo tengo a Cristo dentro de mí y al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no te estaba llamando todavía, yo estaba diciendo así, el Espíritu Santo sobre mí. ¿Quieren que yo acaben? Mira, que ella se asustó y volvió y se sentó. Aleluya. Dice Juan Carlos Harrigan, ¿seguimos o paramos? Aleluya, dijo un predicador. ¿Qué es eso de que seguimos o paramos? Sigue si tú quieres seguir. El versículo 23 concluye con una frase que debe resonar en toda alma legalista. Contra tales cosas no hay ley. La ley no puede producir ningún tipo de fruto. La ley no puede demandar amor genuino. Solo el Espíritu Santo produce este fruto. Y cuando Él lo produce, no hay ley que la pueda prohibir ni que la supere. Lo único que el infierno puede hacer es molestarse por la gracia del Espíritu Santo, su misericordia, su bondad y ese resplandor que emana desde adentro de ti. Que se explote el diablo si él quiere, pero nosotros vamos a sembrar obediencia para cosechar fruto. Alabado sea el nombre de Jesús. Los versículos 24 al 25 revelan la base y el método. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La cruz, hermanos, es la base. Lo que Cristo hizo en el Calvario no solo pagó el precio del pecado, rompió el dominio de la carne.
sobre nosotros los creyentes. El creyente no tiene que vivir como un esclavo del pecado. Esas son las buenas noticias, mis hermanos. No debemos vivir bajo un miedo y un temor extremo. Necesitamos vivir una vida balanceada, guiada por el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu es el método, hermanos. El versículo 25 usa una palabra diferente para andar. Usa una palabra griega distinta, no como caminar, sino andar. Usa la palabra stoikeo, que es marchar en fila, desfilando con Dios, avanzar paso a paso en orden. No es un éxtasis ni un salto místico. Es la disciplina del discípulo que día a día decide alinearse con el Espíritu que ya vive en él. La salvación instantánea, la santidad progresiva, paso a paso. ¿Quién va adelante? ¿Cómo se llama? Va adelante y tú lo vas siguiendo porque Él te va alumbrando el camino. Así que, hermanos y amadas hermanas que me escuchan esta preciosa noche, te hago esta pregunta para culminar. ¿En cuál de los extremos te encuentras tú hoy? ¿Cuál de los dos extremos? ¿Es para ti la vida como, lo que pase? ¿O te castigas demasiado? ¿O lo que debes hacer, siempre lo dejas para mañana? ¿Saben lo que dijo Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le considera pecado. Dios te está dando una asignación en esta noche. Y es vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Es un mandato, no es una sugerencia, no es una frase motivadora. Es que es imposible ser cristiano y no ser guiado por el Espíritu Santo. Esto significa, Espíritu de Dios, guíame. ¿Qué voy a hacer en esto que estoy haciendo? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está bien y te agrada? Consultar al Espíritu Santo no es como consultar a un doctor. Me duele aquí, me duele allá. ¿Qué usted cree? ¿Qué debo de tomar para que se arregle? No, es una relación de padre a hijo. Abba, Padre, tú me conoces. Soy tu hijo. Tú sabes lo que yo necesito, no lo que quiero. Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo es incluir a Dios, no. Incluirte tú en los planes que Él tiene para ti. A veces queremos arrastrar a Dios a donde estamos. Y es lo contrario. Él no te arrastra. Él te invita a que viva una vida gloriosa juntamente con Él. Dale un aplauso a Cristo. Ponte sobre tus pies en esta hora.